Por izquierda, por derecha primero, es decir, tomando valores mayores que 2, por ejemplo, un 2,1 o 2,001, acá me va a dar un valor positivo. Y acá me va a dar un valor positivo también, porque este va a ser mayor que 4, menos 4 va a ser positivo, por lo tanto va a ser infinito. Y en el segundo, es una indeterminación, un límite cuando x tiende a 2. No es un tipo de indeterminación, sino que vos cuando tengas una constante sobre 0, sí o sí tenés que decir que va a ser más o menos infinito, o bien que el límite no va a existir, porque puede ser que acá te dé infinito positivo y acá negativo y el límite no existe. Entonces, no se lo considera como indeterminación, o sea, algunos sí le dicen indeterminación, pero en realidad es un caso de límite nada más, cuando te da constante sobre 0. Entonces, bueno, ya analizamos por derecha, nos dio infinito positivo, y analizando por izquierda, ustedes recuerden, esto háganlo con valores pequeños, fíjense, con una tablita, con una calculadora. Yo lo estoy haciendo directamente con valores, digamos, mentalmente. Este es un valor menor que 2, por lo tanto esto me va a dar negativo, y en el denominador este es un valor menor que 4, así que también me va a dar negativo, por lo tanto va a ser infinito positivo. Entonces puedo decir que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es infinito. Entonces en 2 sí hay una asíntota vertical, ¿sí? Porque acá me dio infinito. Ahora veamos qué pasa en menos 2. Bueno, yo reemplazo menos 2 más 2, menos 2 al cuadrado menos 4. Esto me da 0 sobre 0. Y esto sí es un tipo de indeterminación, 0 sobre 0. ¿Bien? ¿Cómo se resolvía eso? Tenía que aplicar factoreo, Ruffini. Subo un poco más la hoja. Ahí. Ah, no, la hoja me dijeron. Ahí. Factoreo, Ruffini, racionalización. Entonces, vamos a volver a copiar. Y voy a empezar a calcular. Entonces, acá viendo esta función, yo puedo ver que en el denominador puedo aplicar el caso de factoreo, que es diferencia de cuadrados. Arriba me queda como está, y en el denominador va a ser x más 2 por x menos 2. Bien, lo que este x más 2 y este x más 2 se simplifica, y me queda solamente 1 sobre x menos 2. Ahora reemplazo, y esto me da 1 sobre menos 4, o sea, menos un cuarto. Bien. Por lo tanto, como me dio un valor numérico el límite cuando x tiende a menos 2, esto no es asíntota. ¿Quedó claro entonces? Esto sí es asíntota y esto no es asíntota. Entonces, repasando un poco, ustedes para ver si en un valor de x hay asíntota, tienen que calcular el límite sí o sí. Si yo calculo el límite en ese valor y eso me da infinito o menos infinito, o me da que los laterales son más y menos infinito, también puede ser otro tipo de asíntota. Por ejemplo, yo tengo una asíntota así, por un lado se va así y por el otro lado se va así. La gráfica, ¿ven? Entonces más y menos infinito. Bueno, si les da infinito, quiere decir que sí es asíntota. Si ustedes calculan en ese valor de x el límite y le da un valor numérico finito, o sea, normal, como lo es menos un cuarto, no es asíntota, porque quiere decir que directamente está tomando un valor, por ejemplo, en menos 2, está tomando menos un cuarto, acá. Entonces la gráfica va así, supongan. ¿Sí? No es asíntota esto, a diferencia de esto que sí lo es. Entonces, para saber ahí si era o no era asíntota, lo único que tenían que hacer era calcular el límite de los dos, en los dos x, y ver cuál les da infinito.
Como le da solamente en un valor de x que es x igual a 2, a ver, acá está, x igual a 2, entonces ese era falso. Vamos al B. Dice, si f de 4 es igual a 7 y g de 6 es igual a 4. Entonces f compuesta por g de 6 es igual a 7. ¿Verdadero o falso? Bueno, f compuesta por g, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mi función f y donde había, en este caso no es x sino es 6, tengo que reemplazar por el valor de g. Entonces lo vamos haciendo. F compuesta por g de 6. F compuesta por, ¿cuánto vale g de 6? Acá está el valor, vale 4. Bien. Y f de 4 vale 7. Entonces, esta era verdadero. Es solamente análisis esto. F compuesta por g quiere decir que la función f la tengo que reemplazar por el g. Como acá me está dando el 6 y no x, directamente pongo el 6. Y ahí ya voy reemplazando. Este g de 6 ya se lo están dando acá. Me queda f de 4 y f de 4 es 7. Entonces era verdadero. Ahora dice C, si una función f tal que f de x es igual al logaritmo en base 3 de x menos 9 más 2, entonces el dominio es de 2 al infinito. Veamos. En el caso de los logaritmos, nosotros también vimos lo que era una función elemental de logaritmo. La función elemental de logaritmo era así. Cualquier tipo de logaritmo, ya sea logaritmo en base 10, en base 3, en base 5, logaritmo natural, era así. Acá paso por el 1. Entonces yo decía que el dominio de esa función de logaritmo era de 0 a infinito, sin tomar el 0. Por ejemplo, ustedes hagan con una calculadora el logaritmo de 0 y le va a dar error. ¿Sí? Entonces, sabiendo esa definición, ese gráfico, vamos a calcular el dominio de esta función de acá. Entonces podemos decir que el argumento del logaritmo, este es el logaritmo de x, este sería su argumento, tiene que ser sí o sí mayor que 0. Entonces vamos a decir que este x menos 9 tiene que ser sí o sí mayor que 0. No mayor igual, sino mayor solamente. Entonces ahí se añade otra definición o otra propiedad para dominio. Recuerdan que para dominio era para polinomios, para divisiones, para raíces. Bueno, ahora también hay para logaritmos. Que sí o sí el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces esto despejando me queda x mayor que 9 positivo. Lo que me da un dominio de 9 a infinito. De 9 a infinito sin tomar el 9. Entonces ahí cuando me dice el dominio es de 2 a infinito, es falso, incorrecto. ¿Sí? Ustedes tienen que analizar el argumento del logaritmo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se acuerdan un poquito o hay algo que no entienden? Ya vamos viendo asíntotas, vamos viendo función compuesta y vamos viendo dominio en logaritmo. Bueno, punto D. En el punto D dice, da las rectas I1 igual a 2 y 2 puntos. 2y menos 4x más 6 igual a 0 y 2 vale y igual a 2x más 6. Entonces la recta I1 e I2 son rectas paralelas. ¿Verdadero o falso? Bueno,
Recuerden que para que dos rectas sean paralelas, las pendientes tienen que ser sí o sí iguales. Para que dos rectas, a ver, ahí no se ve, ahí. Para que dos rectas sean perpendiculares, las pendientes tienen que estar cambiadas de signo e invertidas. Así, esas eran las dos condiciones para rectas paralelas y perpendiculares. Por lo tanto, yo tengo que ver acá la pendiente. ¿Cuál era la pendiente? La pendiente era el valor numérico que acompaña las X. En el caso de la recta 2, el valor numérico que acompaña la X es 2. En el caso de la recta 1, ¿qué tengo que hacer primero? Es pasarla de esta forma, que es la forma explícita, que queda y igual a tal, la recta, y no de esta forma implícita o general, que está mezclada las y con las x y los valores numéricos. Sí o sí, para determinar la pendiente, mi recta tiene que estar de esta forma. Y igual a la pendiente por x más la ordenada del origen. Siempre así. Y igual a y lo demás. Esta no está así, entonces la voy a despejar. Vamos a despejar acá abajo 2y menos 4x más 6 igual a 0. Voy a despejar la y. Me quedaría 4x positivo menos 6 negativo igual a 2y. Y va a ser igual a 4x sobre 2 menos 6 sobre 2. Pasé este 2 dividiendo a todo. Ya directamente lo fui repartiendo. Lo que me queda, 4 dividido 2 es 2 y 6 dividido 2 es 3. 2x menos 3. Entonces ahora sí tengo que ver. Esta recta I1 es 2x menos 3 y esta recta I2 es 2x más 6. Entonces, ¿son paralelas? Estas dos rectas son paralelas. Sí, porque aquí habíamos dicho que las pendientes tenían que ser iguales. En este caso acá hay 2 y acá la pendiente vale 2. Entonces estas rectas sí son paralelas. Por lo tanto, esa será verdadera. ¿Bien? Ese sería el punto 1 de verdadero o falso. El punto 2, la pregunta 2 dice si la gráfica de la función se refleja con respecto, tengo la función, se refleja con respecto al eje X, vamos a ir copiando las condiciones, se refleja respecto al eje X, luego se desplaza 5 unidades hacia la derecha, luego 3 unidades hacia abajo. Entonces la fórmula correspondiente al nuevo gráfico es, entonces, vamos a ver desplazamiento acá. Tengo una función f de x y me dice que se refleja respecto al eje x. Cuando se reflejaba respecto al eje x, ¿qué tenía que hacer con la función? Ponerle un signo menos, ¿no? ¿Y dónde le ponía el signo menos? Se lo ponía acá afuera. Es menos f de x. Acá vamos a ir repasando. Si se refleja respecto al eje X, quiere decir, por ejemplo, que si yo tenía mi función así y me dice que se refleja respecto a X, sería así. Respecto a X sería así. Entonces, esta va a ser f de X y esta va a ser menos f de X. ¿Recuerdan esto? Esto es cuando se refleja respecto al eje X. Ahora, ¿qué pasaba cuando se reflejaba respecto al eje Y? Por ejemplo, si yo tenía esta gráfica y se refleja respecto al eje Y, es decir, esta queda así, decía que esta era f de x y esta era f de menos
X. El menos va a ir juntito a la X. ¿Sí? No es lo mismo esto que esto. Entonces ahora como me dice respecto al eje X, el menos afuera. Luego hice desplazamiento, 5 unidades hacia la derecha. Cuando tenía 5 unidades hacia la derecha, se le restaba a la X. Entonces me queda X menos 5. Luego me decía 3 unidades hacia abajo, entonces si me dice hacia abajo, quiere decir que le tengo que restar 3 unidades, menos 3. ¿Bien? Y ahí vamos viendo paso a paso cómo va cambiando mi función f de x, hasta que queda esta forma. Y luego tengo que ver cuál es la correcta. Por ejemplo, la primera no, la A no, porque la A me dice menos x menos 5, es decir, el menos lo puso acá y no está bien. La B tampoco, porque dice, porque si, ustedes no tienen, creo, bueno, a ver, ahí. La B tampoco, porque si el 3 está acá restando, va a pasar sumando. Y si pasa sumando, me está diciendo que se desplazó 3 unidades hacia arriba, y no es así. La C tampoco, porque nuevamente el menos lo puso acá, al lado de la X, y el menos tiene que estar afuera. Y la D está bien, porque es menos f de x menos 5, como habíamos calculado, y este 3 que está sumando pasa al otro miembro restando. ¿Sí? Por lo tanto, la correcta era la D. ¿Bien? Vamos bien hasta ahí porque era la correcta la D. Tienen que ir haciendo paso a paso siempre en lo que es desplazamiento. Luego tenemos el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que el resultado de la siguiente tenga un límite. Límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 2x cuadrado menos 10x más 4 sobre x al cuadrado más x menos 6. Ahí está, esa es la gráfica que había explicado. Cuando se refleja respecto a x y cuando se refleja respecto a y. Cuando es respecto a x se pone menos f de x, cuando es respecto a y se pone f de menos x. ¿Eso era lo que me pedías? Dale. Bueno, vamos a calcular este límite ahora. El primer paso para calcular el límite, recuerden que era reemplazar todo. En este caso, si yo reemplazo en el numerador y en el denominador, me va a dar una indeterminación 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque acá 2 al cuadrado sería 4. Más 2, 6. Menos 6, 0. Y en el numerador, bueno, también me da 0. Sería 8 menos 8. A ver, 8 menos 8 menos 20. No, mira. Menos 20 más 4. Me da menos 16. A ver si copio. No, acá es más. Sí, había copiado mal. Entonces me quedaría 2 al cubo 8 más 2 por 4 sería 8, serían 16, menos 20, me queda menos 4 y más 4, 0. Entonces sí era 0. 0 sobre 0. Reemplazando el 2 me da 0 sobre, una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salvar esa indeterminación para que se simplifique algo y yo pueda salvar el valor exacto del límite. ¿Qué puedo hacer en este límite? A ver, ¿quién me dice?
En este ejercicio puedo, por ejemplo, hacer división de polinomios, a ver si me da algo exacto. Puedo hacer, si no, en función de sus raíces, sacar las raíces de los dos y ver si se simplifican. ¿Qué más puedo hacer? Factoreo no sería lo ideal porque, por ejemplo, en el denominador no tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a tratar de hacerlo con raíces, a ver si nos sale de esa forma. Las raíces de una función cuadrática, ustedes ya saben cómo calcularla. ¿Alguien tiene la calculadora para hacerlo más rápido? Me saca las raíces del denominador. Una que ya calcule raíces, no por eso. Yo lo voy a ir haciendo aparte igual, a ver si... Bueno, del denominador me dio 2 y menos 3. Entonces tenemos, en función de sus raíces, el denominador se pondría x menos 2, x más 3. Y del numerador, para los que no, para los que están haciendo álgebra, que por lo general son todos, se calculaba, por ejemplo, intentando con más menos 1, más menos 2, más menos 4. ¿Recuerdan? Y con Ruffini. Veamos a ver. En cálculos auxiliares tenemos, por ejemplo, 1, 2, menos 10, 4. Veamos, por ejemplo, con 2 positivo. Con 2 negativo, veamos. 1. Menos 2, 0, 0, menos 10, no me va a dar. Intentemos con 2 positivo. Acá me queda 2, acá me queda 4, acá me queda 8, menos 2, menos 4. Ahí me dio. Entonces me dio una raíz que es más 2. Bien, a una compañera ahí ya lo hizo. ¿Ven? Como ven, una raíz da x igual a 2. Entonces sería x menos 2, porque se cambia de signo siempre en función de sus raíces. Y el polinomio que me queda es x al cuadrado más 4x menos 2. ¿Sí? Eso siguiendo lo que ya una compañera puso. Pero lo tienen que hacer ustedes. Hacen como hacemos con álgebra, si es que están haciendo, ojalá que todos estén haciendo álgebra, determinan una de las raíces, que ya me dio acá que es 2, y después lo representan en función de sus raíces. Si quieren pueden calcular las otras 2 raíces que le dan acá, y si no lo dejan así al polinomio como está. Pero hasta ahí ya está correctamente, ¿por qué? Porque ya apareció estos 2 términos que los puedo simplificar. Entonces me queda solamente el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 4x menos 2 sobre x más 3. Y ahora calculamos el límite y me queda 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 2 sobre 2 más 3. Sí, ya en ejercicio normal para resolver. Sería 4 más 8, 12 menos 2, 10. 2 más 3, 5. 10 dividido 5, 2. Entonces el resultado correcto era la respuesta A, me da 2. Bien, ¿entendieron cómo calcular este límite, chicos, o fue muy rápido? Necesito que me vayan diciendo porque lo ideal sería que se saquen todas las dos ahora, ya sea los que no aprobaron o los que quieren ir a promocionar, y sepan bien. Entonces, para calcular límite, en este caso, yo voy a aplicar en representar las dos ecuaciones en función de sus raíces. De una ecuación cuadrática ya saben cómo calcular con la
típica fórmula, menos b más menos, raíz cuadrada y todo eso. Y en el caso del numerador voy a aplicar álgebra, que es fijarme de encontrar alguna de las raíces o todas, y representar en fórmula en función de sus raíces. Una vez que usted encuentre algún término que se pueda simplificar, como lo es en este caso el x menos 2, ya pueden tener una ecuación donde van a reemplazar el 2 del límite y le va a dar un valor numérico normal. Ya no hace falta hacer nada. Bien, ese es un caso de límite. Recuerden que hay algunos donde pueden aplicar factoreo, como lo hicimos por ejemplo en el primero. A veces le van a dar con raíces, así que van a ver racionalización. Esa era la pregunta 3. La pregunta 4. Me dice, el resultado del siguiente límite, tengo otro límite, nada más que ahora vamos a calcular un límite cuando x tiende a infinito. Entonces vamos a ver. Menos 243 más x al cuadrado más 64x a la cuarta. Todo eso elevado a la 1 a la quinta. Bien. Entonces recuerden, para este tipo de límites vamos a empezar a resolver de la misma forma. ¿Cómo era? Reemplazar el valor de x al que tiende x, es decir, infinito. ¿Dónde están las x? Me quedaría 2 por infinito a la cuarta, menos 3 por infinito, menos 1, más 3 por infinito. Y todo eso me va a dar infinito. Y en el denominador lo mismo. Ustedes si quieren hacerlo, háganlo mejor, ¿sí? Aunque no le piden la resolución del ejercicio, pero igual. Ustedes váyanlo haciendo todo escrito. 3 por infinito menos 243, me sigue quedando infinito. Más infinito al cuadrado, más 64 por infinito, sigue siendo infinito. Y esta raíz no afecta en nada, porque es un número extremadamente grande, entonces va a seguir siendo infinito. Y me queda este tipo de indeterminación, que para resolverla tengo que aplicar una reglita. ¿Cuál era la reglita? La reglita decía que al numerador y al denominador lo tenía que dividir por el término de mayor grado del denominador. En pocas palabras, voy al denominador y busco cuál es el de mayor grado. Este está la primera, este está la 0, este está el cuadrado y este está la cuarta. Entonces el de mayor grado va a ser este. Sí, el x a la cuarta. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir tanto numerador como denominador por ese término. Y me va a quedar lo siguiente. Ay, no puedo. Ahí está. El límite cuando x tiende a infinito de 2x a la cuarta sobre x a la cuarta. 3x al cuadrado sobre x a la cuarta. 1 sobre x a la cuarta. 3x sobre x a la cuarta. Bueno, lo tendría que haber puesto el límite un poco más abajo. 3x sobre x a la cuarta. 243 sobre x a la cuarta. X al cuadrado sobre x a la cuarta. 64x a la cuarta sobre x a la cuarta. Todo eso elevado a la 1/5, no se olviden. ¿Y qué hacía después? Simplificaba lo que tenía para simplificar. Por ejemplo, esto con esto. Este con este 4 y me quedan 2. Esto con este 4 y me quedan 3. Este con este 4 y me quedan 3. Esto con este 4 y me quedan 2. Y esto con esto se va. Bien, iba simplificando. Y una vez que simplifico, voy a empezar a calcular el límite real. Es decir, reemplazando por el infinito. Ya no pongo límite porque ya lo estoy calculando, entonces me quedaría 2 menos 3 sobre infinito al cuadrado menos 1 sobre infinito a la cuarta
más 3 sobre infinito al cubo sobre 3 sobre infinito al cubo menos 243 sobre infinito a la cuarta más 1 sobre infinito al cuadrado más 64. Todo eso elevado a la 1/5. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya estoy reemplazando el infinito donde había x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que considerar que una constante sobre infinito va a ser aproximadamente 0. Es decir, directamente va a ser 0. Uy, se me fue. Ahí está. Va a ser 0. Entonces, este 3 sobre infinito va a ser 0. Este 1 sobre infinito a la cuarta va a ser 0. Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0 y esto también. Y voy a seguir calculando. Me va a quedar 2 menos 0 más 0, queda 2. 0 menos 0 más 64 me da 64. De todo esto me quedó 2 sobre 64 y no me olvido de la potencia de esta. No se olviden de esa potencia. Bien, ¿qué hago ahora? Simplifico mi fracción. Siempre las fracciones tienen que estar simplificadas. 1 sobre 32 a la 1/5. Luego sabemos que una potencia fraccionaria se puede representar también como una raíz, que sería raíz quinta de 1 sobre 32. Así. Esta potencia fraccionaria es lo mismo que poner esta raíz. Y calculando la raíz quinta de 1 queda 1 y la raíz quinta de 32 queda 2, me da mi resultado que es 1/2. O es decir, la respuesta es B. Creo que no les mandé el cuestionario, ¿no? Bueno, igual. Más o menos igual ahí le voy copiando los ejercicios que le dieron en el parcial. Porque una compañera me pasó a mí los puntos, no sé cómo hizo para sacar captura o guardar, para poder resolver. Para poder resolverlo acá, no es que me pasó para que se lo haga. Entonces, este ejercicio me da 1/2. Este es un caso de límite donde tiene infinito y me da indeterminación de infinito sobre infinito. Ese tipo de límite quedó claro, chicos, que tienen que ir haciendo. Dividir y multiplicar, no, perdón, dividir numerador y denominador por el término de mayor grado del denominador. Y bueno, después ir resolviendo todo. Bien, vamos al punto 5. Si f, tal que f de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 3, entonces selecciono la respuesta correcta. Y aquí es donde entra la duda que no había quedado en el grupo. La opción A me dice que f es función 1, 1 en su dominio e imagen. Esa está claramente que no es 1, 1. Cuando una función era 1, 1, gráficamente, por ejemplo, era cuando yo trazaba rectas verticales y también horizontales y me tenía que cortar en un solo punto. En este caso, la de las rectas verticales sí me va a dar, pero las horizontales no. Porque acá corta en 2 puntos, entonces digo que esta gráfica no es 1, 1. Como lo es esta gráfica de acá, porque esto representa una parábola que dice que se desplazó 3 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha. Entonces sigue siendo una parábola, por lo tanto esta parábola no va a ser 1, 1 por esta reglita de las rectas, así que claramente la A no es. La B me dice que el dominio de la función inversa es todos los reales. Bueno, vamos a calcular la función inversa de esta ecuación. Tenemos mi ecuación y igual, en vez de fx yo le voy a poner y, igual a x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Y cómo hacía para calcular analíticamente la función inversa? Tenía que despejar x y ponerlo en función de y. Entonces,
el 3 está sumando, va a pasar restando. Luego la raíz va a pasar, perdón, la potencia va a pasar como raíz. Voy a poner la X acá para que se entienda mejor. Me quedaría raíz de I menos 3 y el 2 va a pasar sumando, más 2. Y me queda eso que está ahí, esta ecuación. Y ahora sí a cambiar variables. En vez de X voy a poner Y de esta forma y en vez de Y voy a poner X. Así. Y esta era mi función inversa. Mi función inversa era esta. Ahora le voy a calcular el dominio a ambas funciones. El dominio de la función original, como es una parábola, ¿cuál sería? ¿Cuál es el dominio de una parábola? Todos los reales, muy bien. ¿Y la imagen de esa parábola cuál sería? A ver, vamos a tratar de graficarla. Si se desplazó 3 hacia arriba y 2 para acá, más o menos esta es la parábola. Entonces la imagen va a ir desde 3 hasta infinito, ¿no? Entonces me queda de 3 a infinito. Ya calculamos la función, el dominio de la imagen de la función original. Y para saber el dominio de la imagen de la función inversa, lo puedo calcular de acá o directamente aplicar la regla que decía que el dominio de la imagen de mi función original eran invertido la imagen y el dominio de la función inversa. ¿Qué quiere decir? Que lo que acá era dominio, acá va a ser imagen. La imagen va a ser todos los reales. Y lo que acá era imagen, acá va a ser dominio. Solamente se cambian los roles. 3 a infinito. ¿Se acuerdan? O directamente lo pueden hacer de acá, si ustedes quieren. Acá tiene una raíz, tienen que poner que el x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces me va a dar x mayor o igual que 3 positivo. Entonces queda justo como estaba acá. Bien. Ya tengo dominio de imagen de la función original y de la función inversa. ¿Qué me dice la opción B? Me decía el dominio de la función inversa, es decir, de esta función, es todos los reales. ¿El dominio es todos los reales? No, porque acá ya vimos que el dominio es de 3 infinito. Entonces la B no era. Y el punto C dice, el codominio de la función inversa es igual a todos los reales. Ese también era incorrecto, porque vamos a copiar acá esa teoría, que el codominio de la función inversa va a ser igual al dominio de la función original. O lo que puedo decir, el dominio de la función inversa va a ser el codominio de la función original, como ustedes quieran verlo. Por lo tanto, si el codominio de la función inversa es el dominio de la función original, el codominio tendría que ser, sí, todos los reales, me dice. A ver. Espérenme un segundo. Quiero ver una cosita. Creo que le estoy diciendo al revés, así que espérenme que busque eso.
codominio de la función inversa es el dominio de la función original, el codominio de la función es el dominio de la función inversa. Está bien. Está bien lo que acabo de poner. Así que era así. Entonces, como el dominio de mi función original era todo, el dominio de la función original era todos los reales, el codominio va a ser todos los reales. Y la opción D, la última, era que tenía expresada de esta forma, f menos 1, o sea, la función inversa es de 3 a infinito, tal que el dominio va de 2 a infinito, y mi función es x más 3 más 2. Esta era la opción D. Y fíjense que acá en esta opción D, cuando expresa la fórmula de la función inversa, dice raíz cuadrada de x más 3 más 2. Y acá mi función inversa a mí me dio raíz cuadrada de x menos 3 más 2. Por lo tanto, esta no era tampoco. ¿Sí? Por esto, por este signo nada más que está acá, no era. Recuerden también siempre que esta es una forma de definir una función donde esto representa el dominio, esto representa el codominio y esto representa la ecuación. La función, obviamente, que estamos teniendo en cuenta que en este caso es la inversa. ¿Quedó claro ese ejercicio, chicos? Entonces, para calcular función inversa... Ah, perdón, acá me confundí, ya sé por qué estaba. El dominio de una parábola es todos los reales, bien, pero esta parábola es 1 a 1. Esta parábola no es 1 a 1. Para representar el dominio en la imagen de una función y calcular su función inversa, tiene que ser sí o sí 1 a 1. Entonces el dominio sí va a ser de 3, la imagen sí va a ser de 3 a infinito, pero el dominio lo tengo que restringir. ¿Qué quiere decir restringir? Que yo tengo que elegir una parte de mi parábola, ya sea esta de acá o esta de acá. Yo voy a elegir esta, ¿sí? Y el dominio de esa parte de la parábola va a ser de 2 a infinito. Por lo tanto, no es todos los reales, sino que es de 2 a infinito. Y acá, la imagen sería de 2 a infinito. Me había olvidado de restringir, disculpen. Para que una función admita función inversa, sí o sí tiene que ser 1 a 1. Entonces solamente voy a tomar esta parte de la gráfica y restringir el dominio va a ser esto. Por lo tanto, como el codominio es el dominio de la función, el codominio va a ser de 2 a infinito. Y la opción me decía codominio igual a todos los reales, entonces será falsa. Así que este ejercicio estaba mal, todas estaban mal. No sé si el profe le dijo algo que había un ejercicio que estaba mal, porque ninguno es correcto. ¿Alguien sabe? ¿Sí? Sí, porque todas eran incorrectas. Así que bueno, ahí tendrían que ver. Claro, tendrían que ver ahí qué pasó. Bueno, ¿le corrigí el signo o le corrigí el codominio? Bueno, entonces vamos a repasar este ejercicio por ahí si no quedó claro. Para calcular funciones inversas de algunas funciones, lo primero que tengo que ver es que sea una función 1 a 1. Yo grafico mi función, o me la imagino, y veo si es 1 a 1. Esta función no es 1 a 1 porque
acá cuando hago una recta horizontal cortan 2 puntos, entonces no es 1, 1. Entonces, si no es 1, 1, tengo que restringir el dominio o la imagen. En este caso, el dominio. Y representar el dominio y la imagen de esa función correctamente para que sea 1, 1. Como lo estaba haciendo primero, estaba mal. Entonces yo tomé esta parte que está en azul, que es la parte de la derecha, y digo que el dominio de la función va a ser de 2 a infinito. Y la imagen va a ser de 3 a infinito. Y acá está expresado el dominio y la imagen. Bien, entonces ya tengo el dominio y la imagen de la función original 1 a 1. Ahora sí puedo calcular la función inversa. La función inversa se calcula despejando la x de esta forma y luego cambiando la variable. Lo que era x va a ser y, lo que era y va a ser x. Y esa es la ecuación de la función inversa. Que luego, para calcular la imagen y el dominio, lo pueden calcular de acá, o mejor, directamente invierten estos dos que ya calcularon al principio. Lo que era dominio va a ser ahora imagen, y lo que acá era imagen, acá va a ser dominio. Entonces ya tengo todos los datos de función inversa. Ahora, recuerden que para definir una función, ponen acá primero la operación, en este caso es función inversa. Y dicen, la función inversa, y primero se representa el codominio. Que acá ya les dije, el codominio de la función inversa es el dominio de la función, es decir, es de 2 a infinito. Acá iría el codominio, luego una flechita y luego va el dominio. Luego va la rayita esta que significa tal que, y es igual a, y acá va la ecuación de lo que ustedes estaban poniendo primero, es decir, la función inversa. Ponen la ecuación. Y esa es la forma de definir una función. Codominio, dominio, tal que, ecuación. ¿Bien? Así que en ese ejercicio no había ninguna correcta. Ahí tendría que ver qué pasó. Vamos al punto 6. Dice, dada la función f y g, tal que g de x es igual a x menos 3 al cuadrado, menos 5, y f de x es igual a raíz de x menos 6 más 3, la función compuesta g compuesta por f se define como, entonces recuerden que cuando aparece la palabra define o definida o definir, tengo que poner correctamente como le expliqué recién, codominio, dominio, función. Entonces primero vamos a calcular la ecuación, a ver qué nos da. G compuesta por f, ¿qué quiere decir? Que G va a estar compuesta por la función f de x. Es decir, donde hay x en G, tengo que poner mi función f de x. Entonces voy a componer. Acá tengo la ecuación de G. Y en vez de x, voy a poner toda esta función f de x. Entonces me va a quedar x menos 6 más 3, menos 3, que es el que está acá, al cuadrado, menos 5. Y ahí ya está compuesta mi función. ¿Bien? Ahora, hay una definición para que en este ejercicio no se confundan. Ustedes para calcular el dominio en las funciones compuestas, que son estas, tienen que calcular el dominio acá, sin aplicar nada, sin restringir nada. Así como está reemplazado, así de esa forma tal cual tienen que calcular el dominio. No pueden cancelar esto y recién calcular el dominio, ¿sí? Entonces la voy a calcular así, como está. Así, viéndolo como está, fíjense que tengo una raíz. Entonces yo tengo que decir que ese x menos 6 tiene que ser mayor o igual que 0.
Entonces, X me da que tiene que ser mayor que 6. Y no hay nada más para restringir. Por lo tanto, el dominio de esta función compuesta va a ser de 6 a infinito. ¿Bien? ¿Quedó claro? No cancelen nada, no despejen nada, no simplifiquen nada. Primero calculen el dominio y después recién simplifiquen bien la ecuación. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a seguir acá. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Este más 3 y menos 3 se simplifican. Y me quedaría esta raíz con este 2 se van a simplificar, porque esto ya se fue y me quedó 0. Esto con esto se va a simplificar y me va a quedar x menos 6 menos 5. Perdón, acá era más 6, chicos. Copié mal. Me queda x más 6 menos 5. Lo que me da x más 1. Esa es mi ecuación ya simplificada. Ven que no es lo mismo. Si yo calculo el dominio acá, ya todo simplificado, me daría todos los reales. Y acá, ¿cuánto me da? De 6 a infinito. ¿Cuál es el dominio correcto? Es este. ¿Sí? Sin simplificar, sin cancelar nada. Este es el dominio correcto. Entonces, vamos a definir ahora nuestra función. Entonces vamos a decir que G compuesta por F va a ser, ¿qué iba primero? El codominio. El codominio, por lo general, cuando no le dan datos para calcular, se pone todos los reales. El codominio va a ser todos los reales. Ahora, ¿qué hago? Pongo flechita. Y ahora va el dominio. Este es el codominio. Y esto es el dominio. Ah, sí, porque acá había copiado mal, ¿no? Tienes razón. Era más 6, entonces acá queda menos 6, va de menos 6 a infinito. Muy bien. Había copiado mal primero, por eso. Entonces el dominio me queda de menos 6 a infinito. Entonces pongo codominio, flechita, de menos 6 a infinito. Luego tal que, y es igual, y ahora pongo mi ecuación ya simplificada, que es x más 1. ¿Sí? Había una opción, a ver. La opción C decía. A ver. Ahí también está raro porque el dominio no les da ningún dominio así como calcularon ustedes. Ah, le da una ecuación que dice así. X más 6 valor absoluto menos 5. Fíjense. Le da esta ecuación. Y ustedes fíjense que el valor absoluto me representa que este valor de acá sí o sí tiene que ser positivo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser sí o sí positivo? Porque las raíces de índice par no pueden admitir números negativos. Esto lo hicimos acá en el dominio. Entonces, lo que hicieron ahí es definir a mi función como R y R, tal que I es igual al valor absoluto de X más 6 menos 5. Es otra forma de expresar, digamos. La ideal sería esta, pero como no está esa opción en sus respuestas, la segunda correcta sería esta. Hay otra que, por ejemplo, esto está al revés. Recuerden ustedes siempre que este es el codominio y este es el dominio. Luego hay otra que le dice RR y le da X más 1. Esa también está mal porque el dominio no es todos los reales de esta ecuación. Y hay otra que le da una raíz.
y todo eso, que también está mal. Así que la correcta sería esta. Las dos, cualquiera de las dos las que encuentren. Pero en este caso es esta. ¿Por qué? Porque está representando que esta raíz sí o sí tiene que ser positiva. A ver, me perdí. 6, 7. El ejercicio 7 dice, en las siguientes proposiciones indica cuál es verdadero o falso. Si existe el límite, entonces existe f de A. ¿Esto es verdadero o falso? Si existe el límite, entonces existe f de A. Esto es falso. ¿Por qué? Porque recuerden que exista un límite no me determina que exista la función. Hay casos como, por ejemplo, a ver gráficamente aquí. Por ejemplo, tengo acá. Claro, son independientes uno a uno. Uno es independiente del otro. Entonces, por ejemplo, tengo el límite cuando x tiende a 2. Por izquierda y por derecha me da que tiende a 3. El límite sí existe. Por izquierda y por derecha me dio un valor igual. Pero la función en 2, es decir, f de 2, ¿existe acá? No, porque si se fijan no lo está tomando, está con un puntito abierto. Por lo tanto, como son independientes, uno no depende del otro. Por lo tanto, será falso. La B me decía que esta función es par. ¿Cómo sabía yo si una función era par? Para que sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Y para que sea impar, f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Recuerden esto analíticamente siempre. Par e impar. Entonces tengo que ver si esta es par. Tengo f de x, voy a calcular f de menos x. Sería el seno de menos x sobre menos x a la cuarta más 1. El seno de menos x, como el seno es una función impar, me va a dar menos seno de x. Todo número elevado a la potencia par siempre va a ser positivo, por lo tanto esto me va a quedar x a la cuarta más 1. Y si se fijan, esto no es lo mismo que esto, por lo tanto no es par. ¿Bien? Lo dejan ahí. Así que este era falso. Así se verifica si una función es par o impar, con estas dos condiciones. Luego está el C, que me dice, si tengo una ecuación y igual a 2x más 6, entonces la función corta el eje x en x igual a 3, a menos 3. ¿Qué quiere decir? Esto es más que nada interpretación. Que corte al eje x. Quiere decir que si a ese valor de x yo lo reemplazo en mi ecuación, me tiene que dar sí o sí 0. Bien, entonces me fijo, 2 por menos 3 más 6, me da menos 6 más 6, lo que me da igual a 0. Entonces, sí corta al eje X. O ustedes lo pueden ver, por ejemplo, yo tengo la gráfica de esa, que sería 6 unidades hacia arriba. 6. Cuando este vale 1, este vale 8, entonces más o menos es así. La gráfica. Y me dice que corta
al eje X en -3. Este valor de acá, tengo que ver si es -3. ¿Cómo hago? Como ya les dije acá. Reemplazo y me fijo. 2 por -3 menos 6 más 6, 0. Entonces, sí me da. ¿Bien? Gráficamente, analíticamente, ya lo tienen. Y en el punto D me pedía que el límite, cuando X tiende a 0, de la tangente de 3X sobre 5X es igual a 1. Me dice verdadero o falso. Bueno, este límite trigonométrico se resuelve tratando de llegar al límite fundamental trigonométrico. ¿Cuál era el límite fundamental trigonométrico? Límite fundamental trigonométrico. Era el límite cuando X tiende a 0 del seno de X sobre X es igual a 1. ¿No? Entonces, para resolver esto, tengo que tratar de llegar a un seno de X sobre X. Sabemos por identidad trigonométrica que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces pongo seno de 3X sobre coseno de 3X sobre 5X. ¿No? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hago? Trato de pasar esta división a multiplicación. Me queda seno de 3X sobre coseno de 3X por 1 sobre 5X. Ahora, ¿qué hacía? Trataba de buscar, ya llegué a un seno de 3X, trataba de buscar que también en el denominador aparezca el 3X. ¿De qué forma? Acá yo tengo la X, por ejemplo, multiplicando y dividiendo por 3. Entonces, si se fijan, acá ya tengo en el numerador el seno de 3X y en el denominador ya tengo 3X. Como está todo multiplicando, se puede ir rotando. Esto pónganlo entre paréntesis para que no se confundan. No puedo separar este coseno de este 3X jamás. Es su argumento y queda ahí con él. Entonces acá ya apareció 3X. Entonces acomodando un poco, esto me quedaría el seno de 3X sobre 3X por 3 quintos, que era esto de acá, 3 quintos, por 1 sobre el coseno de 3X. Lo voy a poner así, todo separado, que es lo que me quedó acá. Entonces voy acomodando todo y poniendo todo lo que me queda. Esto me queda así. Ahora, la constante en los límites lo podía sacar para afuera, y acá ya llegué a un límite fundamental trigonométrico, y acá ya me queda para resolver. Entonces pongo 3 quintos por el límite del seno de 3X sobre 3X por el límite, o sea, voy a hacer propiedad de límite. Voy a separar así para que se vea mejor. Apliqué el límite acá y lo separé también con este. Entonces ya sé que todo esto sí o sí es el límite fundamental trigonométrico. Y me da 1. 3 quintos por 1. ¿Y esto cómo se calcula? 1 sobre el coseno de 3 por 0. Sería coseno de 3 por 0, 0. Coseno de 0 es 1. Entonces me queda 3 quintos por 1 y me da 3 quintos. Y ahí el ejercicio me decía que daba 1. Por lo tanto, esto es falso, chicos. Ese es un ejercicio del límite fundamental trigonométrico. Ahí por si lo pueden ver, ¿lo quieren ver?
El punto 9 me da una función f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x. Y me daban diferentes opciones y tenía que ver cuál era la incorrecta. Por ejemplo, f de a más 4a igual a 2 al cuadrado. Me daba luego f de 1 menos f de 2 igual a menos 2. Este era a, este era b, este era c. Y d. Este me daba f de menos 1 más f de menos 2. Y el d me daba f de a más 1 menos f de a igual a 2 al cuadrado más a. Bueno, este me daban como opciones. Yo tenía que ver cuál era la incorrecta. Ahí pueden ver todo. ¿O no se ve? Ahí. ¿Se puede ver ahí, chicos? Me daban esta función y luego me daban 4 opciones y tenía que ver cuál era la correcta. Lo que tenía que hacer ahí simplemente era ir reemplazando, por ejemplo, acá en el A, me dice f de A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde hay X voy a poner A. Bueno, en el ejercicio 9, este es 9, sí. Me daban esta función y yo tenía que calcular todas estas 4 opciones y ver cuál era la incorrecta. Entonces, como les decía, por ejemplo, este f de a me quedaría 2a al cuadrado menos 4a. Luego, ¿qué iría? Más 4a y tengo que ver si me queda 2 al cuadrado. Bien, esta era correcta. Luego, en el b, por ejemplo, tengo que reemplazar ahora por 1, es decir, me van a dar valores numéricos. 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Todo eso me va a dar menos 2. Y luego le tengo que restar el f de 2, que ¿cuánto es? 2 por 2 al cuadrado más 4 por 2, que me da 0. Entonces, esta también era correcta. Y así van haciendo cada una. Ven acá tengo que reemplazar por el menos 1, acá por el menos 2, y bueno, después sumarlos y ver si me da 22. Y en el último tengo que reemplazar a la x por el a más 1 y luego por a. Entonces por a más 1 me quedaría 2 por a más 1 al cuadrado menos 4 por a más 1. Y toda esa expresión le voy a restar f de a, que sería 2 por a al cuadrado menos 4 por a. Lo que hay que hacer es simplificar y ver si me queda esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces acá lo que tienen que hacer es ir reemplazando nada más y buscando cuál es la que está mal, la que no coincide. Aquí la que no coincide es la D. Esta es la incorrecta. Bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Se entendió ese ejercicio entonces? Solamente es ir reemplazando y viendo cuánto me da. El siguiente ejercicio me dice, dada la ecuación paramétrica x igual a t al cuadrado menos 1 y igual a t menos 2, t perteneciente a los reales. Me pide cuál es la incorrecta otra vez. Voy a dar las opciones acá para que se entienda mejor. La A me dice que el dominio va de menos 1 a infinito. La B me dice que la imagen es todos los reales. La C me dice que el gráfico del par de ecuaciones paramétricas corresponde al gráfico de una función. Bueno, vamos a ponerlo así acortado. Y la D me dice que t es igual a 3, que cuando t igual a 3, el punto 8,1
pertenece al gráfico. Vamos a ver cuál es la incorrecta. Primero, para trabajar con ecuaciones paramétricas, a ver ahí está. Para trabajar con ecuaciones paramétricas, ¿qué podía hacer? Buscar la ecuación cartesiana de mi función, o podía también graficar y así encontrar el dominio de la imagen. ¿Cómo se encuentra la ecuación cartesiana? Despejo t de arriba y t de abajo y luego igualo. Es un sistema de ecuaciones nada más. Por ejemplo, en la parte de la ecuación de arriba me quedaría x más 1, porque el 1 va a pasar sumando, y el 2 va a pasar como raíz. Y en el denominador me va a quedar y más 2. Entonces, ¿ahora qué hago? Igualo t igual a t, que me va a dar x más 1 igual a y más 2. ¿Bien? Ahora despejo y para que me quede una ecuación cartesiana de forma explícita. El 2 está sumando, va a pasar restando. Y me queda esta ecuación cartesiana. ¿Sí? Acá, a ver, cuando paso esta potencia va a quedar como más menos raíz. Es algo para tener en cuenta. Sigamos ahora. Entonces, ya teniendo esta ecuación cartesiana, puedo calcular el dominio y la imagen. Voy a graficarla. Recuerden que hay dos formas de graficar una ecuación paramétrica. Una es haciendo un cuadrito de valores para t, x, y. Para cada t va a existir un x y un y diferente. Hacen este cuadrito y van marcando los puntitos y grafican, ¿sí? O la otra es directamente viendo la ecuación y viendo los desplazamientos. Por ejemplo, acá me dijo 2 unidades hacia abajo y me dice 1 unidad hacia la izquierda. Es decir, que está acá. Y la función elemental sería de una raíz cuadrada que da... se la ojo más o menos así. ¿Sí? La parte positiva y la parte negativa. Ahora voy a tratar de controlar con este cuadro de valores a ver si lo que grafiqué está bien. Por ejemplo, cuando x vale... no. Cuando t vale 1, x va a valer 1 al cuadrado menos 1, 0. Y y va a valer 1 menos 2 menos 1. Entonces el primer punto va a ser 0 menos 1. Recuerden, solamente veo coordenadas en x y en y. Este me sirve para calcular. 0 y 1. 0 y menos 1. Por acá. Es decir, que mi gráfica correctamente graficada sería así, un poco más cerradita. ¿Sí? La vamos bien a escala. Sería esta que está en azul. ¿Bien? Por ejemplo, veamos con t igual a 2. Me daría 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. 2 menos 2, 0. Entonces, cuando x vale 3, 1, 2, 3, y vale 0. Este valor de acá. Y así ustedes van graficando. Ahí está. Es mejor si lo hacen con esta tablita más exacto para que no sea ojo como lo hice primero. Es más o menos, primero sirve para ver el dominio y la imagen rápidamente. Si lo quieren hacer exacta, tienen que hacerlo así con los valores, y ir marcando los puntitos. Entonces esta gráfica en azul sería la que me da
mi ecuación paramétrica. Vamos a ver ahora entonces, me dice el ejercicio que el dominio es de -1 a infinito. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Está bien o está mal? Miren, el dominio va desde -1 a infinito, es decir que está bien. Esto está bien. Me dice que la imagen es todos los reales. La imagen sí es todos los reales porque abarca todos los números. Me dice que vamos a pasar a resolver este y después explico el C. Que cuando t vale 3, el punto P81 pertenece al gráfico. ¿Qué tengo que hacer? Ver qué pasa cuando t vale 3. Me quedaría 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. 3 menos 2, 1. Entonces me queda un punto 8, 1. ¿Y acá qué dice? 8, 1. Por lo tanto, este está bien. Luego me dice el gráfico del par de ecuaciones paramétricas corresponde al gráfico de una función. Bien, acá hay dos formas de analizar esto. Vamos a analizar este ejercicio y este ejercicio. Nosotros decimos que la imagen acá es todos los reales, porque pasamos el más menos y me dio la parte de arriba y me dio la parte de abajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo hago el cuadro de valores? Cuando yo hago el cuadro de valores y le doy valores a t, nunca me va a dar las dos partes de la gráfica, solamente me va a dar una. Si ven, acá cuando tomábamos 2, t igual a 2 me daba 3 y 0. Veamos qué pasa cuando tomo un menos 2, por ejemplo. Me va a dar 4 menos 1, 3. Y me va a dar menos 2, menos 4. ¿Qué quiere decir? Que cuando t vale menos 2 va a valer 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. Acá. Este punto de acá. Entonces, acá sí me va a dar dos valores de x. Hace rato dije que no, perdón. Me había trabado hoy. Sí me va a dar dos valores de x. Iguales, ¿ven? El 3 y el 3 para dos valores de t diferentes. Por lo tanto, esta gráfica de función está bien hecha, tomando las dos partes, positiva y negativa, y yo no puedo decir solamente tomar la de arriba, ¿sí? Porque recuerden que siempre la potencia va a pasar como más menos raíz. Entonces, como esto está graficado así, vamos a aplicar la regla de función de la recta vertical, que decía, si yo trazo rectas verticales y corta a mi gráfica en dos puntos, entonces no es función. ¿Recuerdan eso? Entonces, acá la condición que me decía, el gráfico es función, está mal, porque esto no es función. Esto simplemente es una curva paramétrica, pero no es función. ¿Sí? Así que esto analícenlo bien, fíjense bien exactamente. Si ustedes, por ejemplo, no hubieran puesto el más menos raíz cuadrada, acá solamente le iba a dar la parte de arriba. Y ahí ustedes iban a decir, ah, sí es función eso, porque sí es función la parte de arriba. Pero si ustedes ponen el más menos o lo hacen así con el cuadro de valores y ven que hay dos valores de x, se dan cuenta que esto no va a ser función. Entonces la incorrecta era la C. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Cómo analizar esto de paramétrica? Para encontrar la ecuación, despejo t y las igualo. Y así encuentro la ecuación cartesiana. Luego, a partir de acá, puedo graficar o a partir del cuadro de valores, puedo graficar. Yo, utilizando las dos, grafiqué esta función en color azul. Esta curva en color azul, perdón. Luego ahí determino dominio imagen y también me fijo cuánto vale x e y para un valor de t igual a 3. Para t igual a 3 me dio 8 y 1. 8 y 1, entonces esa estaba bien. Ahora me dice el gráfico del par de ecuaciones paramétricas, es decir, esto corresponde al gráfico de una función.
Eso está mal. ¿Por qué? Porque por la regla de la recta vertical, como corta 2 puntos a mi función, eso no es función. Por lo tanto, será la incorrecta. Y el último ejercicio, creo que, no, falta uno más. Existe, bueno, ese estaba fácil. Por ejemplo, dice, para que una función sea continua, esto es teoría, lo tienen que saber sí o sí, en x igual a, ¿qué condiciones debe cumplir? Tenía 3 condiciones de continuidad, ¿o no? La primera condición es que f de a tenía que existir, sí o sí, o decíamos que el dominio, que a tenía que pertenecer al dominio de la función. La condición 2 era que el límite cuando x tiende a tiene que existir sí o sí también. Y la tercera condición es que ese f de a tenía que ser igual a ese límite. Sí o sí. Si acá la función me dio 2, el límite también tiene que dar 2, sí o sí. Si cumple esas 3 condiciones, la función es continua. Ese era el punto 10, que sería, existe f de a, existe el límite en x cuando tiende a A, y además deben ser iguales. Esa era la opción correcta. Sí o sí, esas 3 condiciones de continuidad siempre. Ahora, y se da la función x menos 1 sobre x menos 2 y la función raíz cuadrada de x más 3. Hallar la ecuación 3f más g. Y tenía que definir, es decir, poner dominio, codominio, etc. Entonces veamos acá. ¿Qué teníamos que hacer? Reemplazar donde hay f, poner la función f, y donde está la g, poner la función g. Me quedaría 3 por x menos 1 sobre x menos 2 más raíz cuadrada de x más 3. Nuevamente, el dominio lo voy a calcular así, sin simplificar nada, así como está. Entonces me fijo. Acá en la raíz, ¿qué tengo que hacer? Restringir, es decir, x más 3 tiene que ser mayor que 0 sí o sí. Y acá hay una división y tengo que decir que el denominador tiene que ser distinto de 0 sí o sí. Ya tengo las dos condiciones para determinar dominio. Aquí me da que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 y aquí me da que x tiene que ser distinto de 2. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Lo hacemos en una recta para que sea más fácil. 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2. Me dice no tiene que tomar a valor 2. Entonces voy a poner un circulito abierto. Y x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Entonces, si lo toma el menos 3, voy a hacer un corchete. Y mayor va a ser para este lado. Y sigue tomando valores. Menos a este. Entonces mi dominio va a ser menos 3 a infinito menos el 2. Así. Ese va a ser el dominio de mi función que calculé acá. Entonces yo tengo el dominio. Ahora voy a calcular. Ya también tengo la ecuación. Así que ahora voy a definirla. Las opciones eran estas, miren, para no copiarlas todas. Eran estas. Por ejemplo, acá tenemos, ven,
¿Pueden ver bien, chicos, o no ven la pantalla? ¿Se puede ver? Sí. Entonces las opciones eran estas. Recuerden que acá tienen codominio, dominio y ecuación. Vamos a ver entonces. Acá tenemos, por ejemplo, menos 3 infinito menos el 2. El A, el B podrían ser correctas. Y ahí tenemos que ver la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Esta o esta? Si se fijan, acá en mi ecuación, el 3 solamente afecta al numerador. ¿Por qué? Porque es 3 por x menos 1. Entonces sería 3x menos 3. No afecta al denominador, porque es una fracción. Es como multiplicar fracciones. Por lo tanto, la correcta sería la A. ¿Sí? Bien. Ahí tengan cuidadito. No van a multiplicar el 3 en el numerador ni en el denominador, ¿no? Y tengan cuidado cómo calcular esto. Entonces ahí era la A. Vamos a pasar al último ejercicio. A ver, ¿es el último? Sí. En las siguientes proposiciones indica cuál es verdadera y falsa. No sé si era el 12 o el 13, pero bueno. La parábola de ecuación y igual a x más 4 al cuadrado menos 6 tiene vértice en el punto 4 menos 6. ¿Verdadero o falso? Bueno, esto lo pueden ver directamente de acá, ¿sí? Esta ecuación representa una parábola, porque acá ven que está elevado al término cuadrático. Esto representa una parábola y está escrita de forma canónica. ¿Qué quiere decir de forma canónica? Que está en función de su vértice. ¿Cómo encuentro el vértice? Este que está acá es el vértice en X, el valor en X, y este de acá es el valor en Y. Entonces vamos a llamar XB y B. E y B. Pero el valor de acá está cambiado de signo. Entonces, teniendo en cuenta estas partes de la ecuación canónica de una parábola, puedo decir que mi vértice es menos 4, menos 6. ¿Sí? Por lo que esta afirmación que estaba acá es falsa. ¿Por qué? Porque no cambiaron el signo acá del XB. ¿Se entendió eso? Eso es algo que vieron en el ingreso, más que nada. Cómo representar una parábola en forma canónica, en forma polinómica, en función de sus raíces o en forma factorizada. Este es el XB cambiado de signo y este es el IB. Entonces el vértice es menos 4 menos 6. Esa era falsa, luego el punto B, este era la. Me pide si el seno de X al cuadrado más el coseno de X al cuadrado es igual a 1, es una identidad para todo valor de X perteneciente a los reales. Ahí. Esto es correcto. No, me estoy equivocando. El seno de X al cuadrado más el coseno de X al cuadrado es igual a 1. Para todo X perteneciente a los reales. Y tengo que poner verdadero o falso. Este es incorrecto. ¿Por qué? Porque la verdadera identidad es seno cuadrado de X más
coseno cuadrado de x igual a 1. Y si dudamos un poquito, hacen algún cálculo con un valor, por ejemplo a x le demos 90 grados o le demos 45 y veamos qué nos da. ¿Sí? Por ejemplo, el seno de 45 al cuadrado más el coseno de 45 al cuadrado. Me va a dar menos 1,41. ¿Ven? No me dio 1. Ahora veamos. El seno, vamos a poner entre paréntesis, el seno de 45 al cuadrado más el coseno de 45 al cuadrado. Y si ven, da 1. Entonces, con eso verificamos que la forma correcta de poner la identidad trigonométrica es esta, no esta. No es lo mismo poner el cuadrado acá en la X que ponerlo en el seno. Entonces, este era falso, chicos. Cuidado. Ahí, por ejemplo, si lo leen rápido, así como yo, dicen, ah, sí era así. Pero no, véanlo bien y fíjense que no es lo mismo poner esto que esto. La opción C me dice que f, tal que f de x, es igual a x más 1 si x es menor o igual que 2 y es x al cuadrado menos 1 si x es mayor que 2. Entonces f es continua en x igual a 2. Continua en x igual a 2. ¿Qué tengo que hacer? Analizar continuidad con las condiciones que nombramos hace rato. ¿Cuál era la primera? A ver, f de 2. ¿Dónde me da? ¿Qué ecuación tengo que tomar si quiero calcular f de 2? ¿La primera o la segunda? Tengo que tomar la primera. ¿Por qué? Porque acá dice x menor igual que 2. Acá no lo toma el 2. Acá sí. Entonces voy a poner x más 1. Quedaría 2 más 1. 3. Entonces f de 2 me da 3. Ahora voy a ver la condición 2, que era calcular el límite. Tengo que calcular el límite por izquierda y el límite por derecha, sí o sí. ¿Por qué? Porque me está tomando ecuaciones diferentes. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿cuál ecuación voy a tomar? ¿La primera o la segunda? Como por izquierda son valores menores, voy a tomar esta ecuación, x menor que 2, para valores menores. Y como por derecha son valores mayores a 2, voy a tomar x mayor que 2, esta ecuación de acá. ¿Bien? Y ahora calculo. 2 más 1, 3. Y acá me dice 2 al cuadrado menos 1, sería 4 menos 1, 3. 3 y 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que el límite cuando x tiende a 2 de mi función es igual a 3, porque me dio valores iguales. Entonces ahí es donde voy la tercera condición, que decía mi función tiene que ser igual a mi límite. ¿Me dio que son iguales? Sí, la función vale 3 y el límite vale 3. Por lo tanto, como cumplió la primera, la segunda y la tercera, digo que sí es continua en x igual a 2. Así se analiza continuidad con estas tres condiciones. Función, límite y función igual al límite. Tengo que ir viendo qué ecuación tomar, obviamente, y todas esas cosas, pero así se analiza. Si me cumple las tres, es continua. Y el punto D me dice que el dominio de una función
Estoy poniendo 2 veces función. Bueno, es que estaba 2 veces. X más 1 sobre X me dice que el dominio es de menos 1 a infinito. ¿Verdadero o falso? Me fijo. Recuerden cómo analizar dominio. ¿Qué tengo acá en esta función? Tengo una división. ¿Qué me decían las divisiones? Que el denominador tenía que ser distinto de 0. Entonces ya tengo una restricción. Ahora la otra. Tengo una raíz. ¿Qué me dicen las raíces? Que el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Entonces esto me va a quedar mayor o igual que menos 1. Fíjense acá. Ahora voy a graficar. Acá va el 0, acá va el menos 1. ¿Qué dice? No tengo que tomar al 0. Circulito abierto. Y acá me dice X tiene que ser mayor o igual que menos 1. Entonces va a ser mayor acá. Bien. Entonces ya tengo mi dominio. Mi dominio va a ser de menos 1 a infinito menos el valor 0. Y acá que me decía de menos 1 a infinito nada más. Entonces esto es falso. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta que si x vale 0, esta división no va a existir. Entonces 0 no pertenece al dominio. Este es mi dominio correcto. ¿Se entendió eso, chicos? Van calculando dominio por partes. De acuerdo a qué operación me aparece. Si me aparecen raíces, si me aparecen divisiones, si me aparecen logaritmos, si me aparece un polinomio. Y después van uniendo todas las condiciones que le dio y determinan un solo dominio. Y bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Ese es el parcial que les tomaron. Estaba medio larguito, pero bueno, como lo estaba explicando, se hizo un poco más largo.